a nuestro lado al abogado constitucionalista, además analista político, Jesús Silva. Muy buenos días nuevamente, bienvenido a Primera Página. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las implicaciones de esta sugerencia? ¿Cuáles son los términos correctos? Vamos a comenzar por allí. Instó, sugirió a través de esta resolución, exige al gobierno venezolano. ¿La ONU puede exigir o simplemente sugerir? Bueno, en estricta aplicación del derecho internacional, lo que ha surgido de parte de la ONU es una recomendación. Su Comisión de Derechos Humanos ha desarrollado una averiguación respecto a la situación jurídica del señor Leopoldo López en lo que respecta a su privación de libertad por los hechos que se conocen en la opinión pública, los eventos de violencia que se desataron a principios de este año y que generaron pues lamentables bajas durante varios meses. 43 fallecidos, de acuerdo a las cifras oficiales. Entonces, de acuerdo al examen que hace la comisión, que está adscrita a la ONU, como bien lo han señalado, pues elabora esta recomendación. Ahora, lo importante para el público que nos observa es ubicar esto en el contexto del derecho internacional público. Los tratados internacionales, y es la base jurídica que tiene la ONU para su actuación, tienen el mismo rango que la Constitución venezolana. Así lo destaca nuestra Carta Magna en el artículo 23, de manera muy expresa. ¿Qué significa eso, señor Silva? Que tiene el mismo rango. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que estos tratados no son supraconstitucionales, es decir, no tienen una jerarquía superior al de nuestra Carta Magna. Entonces, en materia de derechos humanos tienen el mismo rango constitucional y se aplica lo que se denomina en la academia el principio de progresividad, es decir, la norma que resulte más favorable. Esto significa que la recomendación de la ONU debe ser examinada por el Poder Judicial venezolano, específicamente por la Sala Constitucional, en virtud del artículo 335 de la Carta Magna, para determinar si esa recomendación que surge de la ONU es procedente o no de acuerdo a la legislación y al cuerpo constitucional venezolano. De acuerdo con cifras manejadas por el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, los abogados que representan al Estado ganan 94 de cada casos. De cada 100 casos procesados, 94 lo gana el Estado, por lo menos los abogados que representan al Estado venezolano. En el caso de Leopoldo López, la juez que lleva el caso ha desestimado todas las pruebas, en total 65 testigos presenciales de los hechos y 15 videos. ¿Cuál es el argumento de la ONU? Que el Estado venezolano incumplió con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a su parecer. ¿Pasó eso? Ese es un criterio propio de la comisión que ha investigado la situación del señor Leopoldo López. En principio, lo que existiría en este caso es una acusación penal debido a los hechos de violencia que de forma sistemática se mantuvieron varios meses, alterando el orden público, produciendo decenas de muertos, de heridos, y de alguna forma el Ministerio Público, quien tiene el monopolio de la acción penal, de la acusación, ha establecido o cree a su juicio que los llamados del señor López fueron una parte fundamental de esos eventos de violencia. Sencillamente lo importante es que hayan garantías procesales. Creo que la opinión ¿Las hay en pública, Venezuela? Creo que hay garantías procesales en Venezuela y sobre todo el papel de la opinión pública ha sido muy importante como observador de estos eventos. Tal vez en otras épocas de la historia jurídica venezolana no había un papel tan importante de la opinión pública para de alguna forma verificar que se están cumpliendo las reglas del debido proceso. Según esta resolución de la ONU, la detención de Leopoldo López fue arbitraria. Según el argumento y los cargos que se le están imputando, entre algunos delitos son asociación para delinquir, de ser sujeto determinador para que éste cometiera delitos de incendio, agavillamiento, entre otros. Ahora bien, la resolución de juzgar a Leopoldo López por 3 discursos y unos mensajes de Twitter es un atropello al Estado de Derecho, a la libertad de expresión y al derecho penal. Esto según algunos expertos, por ejemplo, como el abogado, su colega Alberto Artiaga, además como la ONU establece que es una detención arbitraria. ¿Hay atropello al Estado de Derecho, a la libertad de expresión y al derecho penal en el caso puntual de Leopoldo López? Bueno, habría que contextualizar las conductas típicas, es decir,
esas acciones que están previstas en el ordenamiento penal que pudieran o no ser delito. El derecho a la manifestación está consagrado para todos los venezolanos, pero esa manifestación o derecho a la protesta está condicionado a que sea pacífico y sin armas. Desgraciadamente, los eventos de las guarimbas y de las manifestaciones que vivimos durante principios de este año estuvieron caracterizadas por eventos de violencia, que fueron repetidos, que fueron sistemáticos, que fueron continuados. ¿Que se reflejaron en el discurso de Leopoldo López? Que se reflejaron en un llamamiento sistemático y continuo que hizo el señor López a que se desarrollaran estos eventos. Seguramente la responsabilidad de un dirigente político, de una figura pública, es que en conocimiento de que determinados eventos de manifestación han degenerado en violencia pública, pudiera ser el de cesar en esos llamados. Es allí donde pudiera estar el fondo de esta presunta responsabilidad penal de López. Cuando usted habla de discurso en la presunta responsabilidad a través de hechos de violencia, a través del discurso político, por ejemplo, en la última audiencia, Leopoldo López denunció al presidente Maduro y al ministro Miguel Rodríguez Torres por presuntamente tener responsabilidad en las muertes, por ejemplo, de Basil da Costa y también de Juancho Montoya. De hecho, el hermano de este último tildó de irresponsable la vinculación y el arresto de Leopoldo López con las muertes de su hermano, en este caso de Juancho Montoya. ¿Cuál es la responsabilidad de los discursos políticos en el país? Porque con un país tan polarizado como este se nota la violencia que hay en los discursos, tanto del sector opositor como del sector oficialista. ¿Esto forma un precedente? Creo que has dado en el clavo en el tema de la polarización, porque durante muchos años este fenómeno de la polarización le impide a los venezolanos analizar los temas políticos y jurídicos con la suficiente objetividad. Yo considero que mientras más constitucionales sean las opiniones de los dirigentes políticos y de las figuras públicas, más cerca estaremos de la objetividad, de la conciliación entre las partes, entre los polos que existen en Venezuela, y seguramente esto puede fortalecer las instituciones. Frente a esa guerra de acusaciones de parte y parte, que está de alguna forma influenciada por el debate político, consideramos que el señor López está enfrentando un proceso judicial por una presunta responsabilidad penal, que se están llevando a cabo las reglas del debido proceso, que su equipo técnico de defensa pues argumentará sus razones para exculparlo, pero evidentemente que en el sentido general los dirigentes políticos no pueden llamar a la violencia, y si tienen conocimiento que su condición, porque no estamos hablando de sujetos comunes y corrientes, sino que su condición de figura pública, de dominio de los medios de comunicación, conlleva a que esos eventos de manifestación democrática degeneren en violencia y sucede 1, 2, 3 días, semanas continuas, el llamado debe ser entonces a la sindéresis, a la ecuanimidad, al cese de determinadas manifestaciones que degeneran en otros eventos, porque se afecta el derecho de otras personas. El derecho de estas 43 víctimas también tiene que ser de alguna forma resguardado. Según la ONU, Leopoldo López está acusado y preso, además que hubo denuncias de aislamiento, que no podía estar con ninguno de los otros presos, aislado en esta celda, que está preso por su afiliación política, por sus ideas políticas, no por su discurso, sino por su afiliación, por estar en contra, en rechazo al gobierno nacional. ¿Usted qué piensa de esto? Me lo va a responder en la próxima parte de Primera Página.